Muy buenas noches, hermanos. El Señor les guarde, les bendiga. Bueno, pues siempre es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor y lo que el Señor me empieza a mostrar con cada porción de la Escritura. Y cuando el Señor me estaba dando esto, camino en el desierto y ríos en la soledad, el Espíritu Santo me hacía ver que en realidad cuando se habla de que hay un camino en el desierto, es algo que humanamente es imposible hacer, porque en un desierto la gente se pierde, sobre todo esos desiertos de las tierras bíblicas, el viento cambia los caminos, cambia todo el paisaje porque se forman dunas y abrir un camino en el desierto en realidad es algo que sobrenatural. Entonces, Dios está hablando de una intervención sobrenatural en todo aquello que para nosotros es camino. Y nosotros ciertamente alguna vez hemos sentido que nuestra situación o lo que estemos viviendo es algo imposible, pero el Señor hace esta promesa que Él abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que ese es el estudio que vamos a tener en esta noche. Yo voy a pedirles que oremos, ore ahí donde usted está. Siempre es importante que pidamos una cobertura angelical, que se prepare la atmósfera en donde estamos para que la palabra pueda llegar a nuestro corazón y que la podamos retener, porque a veces la recibimos acá y acá, pero de alguna manera la olvidamos, no la logramos retener. Entonces, esa obra del Espíritu de implantar la palabra en nosotros es bien importante y vamos a orar por eso. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la tecnología que nos permite estar unidos y poder compartir lo que tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra que no regresa a ti vacía sin antes cumplir el propósito para lo cual es enviada. Padre, en el nombre de Jesús, clamo una cobertura espiritual alrededor de mis hermanos, de todos los que están conectados en este momento, de los que se van a conectar y de los que van a ver este estudio en diferido. Padre, sea tu espíritu implantando tu palabra para que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a entrar al estudio de la palabra. Leamos lo que nos dice Isaías 43, 18, 19. Pero antes de entrar en esta palabra, quisiera comentar que en realidad nosotros se nos abrió un camino en el desierto en que andábamos. Y en este momento, la mayoría de nosotros estamos en un camino de perfeccionamiento. Cuando el Señor hace demandas a nuestra vida, cuando el Señor nos pasa por procesos difíciles, cuando está ministrándonos sanidad del corazón, liberación, realmente lo que el Señor está haciendo es que estemos siendo encaminados hacia la perfección. Él está trabajando en nosotros para que alcancemos la perfección. Y algunos todavía tenemos arrebatos, las emociones en algún momento nos dominan. Y todo eso el Señor lo tiene que ir cambiando. Entonces algo que debemos tener claro es que ningún hijo de Dios padece injustamente. Lo que para nosotros puede ser un padecimiento, puede ser un método que Dios está usando para formarnos, para ponernos eh, eh, en, el, en el sitio, en el lugar que Dios quiere, en la asignación que Él quiere, pero a través del perfeccionamiento. Entonces, a veces el Señor nos tiene que someter a procesos fuertes, ¿verdad? Que muchas veces son tormentas, vientos fuertes o desiertos. Y qué bueno sería que pudiéramos
recoger todos nuestros errores y nuestras fallas y, y hacer borrón y cuenta nueva. Pero el Señor nos hace la promesa de que Él sí puede. Él toma nuestros errores, nuestros pecados y dice que los eche en el fondo del mar para no volver a recordar. Entonces, nosotros no podemos viajar al pasado y componer nuestra vida, pero el Señor sí lo puede hacer. Entonces, muchos de los problemas que nosotros experimentamos y que afectan nuestras emociones y que no nos permiten salir del desierto en el que el Señor a veces nos pone es el querer o el mantenerse viviendo en el pasado. Hay personas que no salen de los recuerdos, que no salen de las heridas que vivieron en el pasado y eso es lo que el Señor quiere tratar con nosotros, que nosotros sepamos que las cosas van siendo hechas nuevas en el camino que Él abrió, en el desierto en que vivíamos y en el camino que Él nos trazó para hacia el perfeccionamiento. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que nos dice la palabra en Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Diga conmigo, cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Mire qué promesa más hermosa. Pero aquí el Señor está haciendo claro que cuando las cosas pasadas nos lastiman, cuando las cosas pasadas nos hacen sentir culpa, nos hacen sentir dolor, no tenemos que recordarnos, dice, y traerlas a memoria, ¿verdad? Porque el Señor está haciendo cosa nueva. La gente tal vez no ve que nosotros hemos cambiado, pero todos estamos en el camino del perfeccionamiento y el Señor está haciendo cosa nueva en ti y está haciendo cosa nueva en mí. Y dice, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Y nuevamente dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, para que tengamos un mejor entendimiento de el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, es necesario que hagamos un breve repaso de la historia. Fíjense que Isaías vivió cuando el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Esa es la época. Cuando él desarrolló su ministerio, Israel estaba dividido. Entonces, el reino del norte había pecado grandemente contra Dios y el reino del sur iba por el mismo camino. Y esto no, no es tan diferente a lo que se está viviendo hoy, porque mucha iglesia del Señor está pecando. Y Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor ha estado demandando en nuestro ministerio y alrededor del mundo, en la iglesia, ha estado demandando la santidad. Y por eso está trabajando en nosotros y por eso nos somete a procesos cuando es necesario y por eso entramos en desiertos para que el Señor nos pueda trabajar. Dice, aquí yo le atraeré al desierto y ahí hablaré a su corazón. A veces en un desierto es donde Dios nos habla, donde estamos sedientos de su palabra, ¿verdad? Como usted en el desierto desearía el agua. Así es necesario muchas veces que el Señor nos lleve a desiertos para que anhelemos su palabra y la pongamos por obra, ¿verdad? Entonces, en el tiempo en que Isaías estaba en su ministerio, esta era la situación. Entonces, cuando nosotros estudiamos eh,
lo que estaba pasando con el pueblo de Dios en ese tiempo, nos damos cuenta que ellos se habían rebelado contra el Señor. Y esto es algo que queda bien reflejado en la advertencia, ay Dios, ya estoy hablando inglés, en esa advertencia que Dios le había hecho a su pueblo. Y Dios comienza, miren, al Señor seguramente le duele que vengan los juicios sobre su pueblo, pero a veces es necesario. Entonces, cuando ellos estaban viviendo una vida torcida, el Señor les anuncia y les hace una advertencia, que es lo que vamos a ver ahorita para que entendamos la condición en que estaba el pueblo. Ustedes recuerdan que en el reino de Israel, pues hubo una idolatría tremenda y el pueblo del reino de Judá estaba en el mismo camino. Así que notemos la advertencia que les hace el Señor. Y a mí me llama la atención cuando el Señor dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque está hablando en la esfera espiritual a todo lo que se mueve. Dice, porque habla Jehová. Y miren qué fuerte lo que él está diciendo. Dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y luego viene eh, a mostrar el proceso de la maldad en una persona. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y aquí vemos que la maldad no surge de repente, sino que va de a poquito a poquito. Primero es un pecado. ¿Qué es lo que el Señor trata de evitar en nosotros? Porque dice, oh, gente pecadora. Luego dice, pueblo cargado de maldad. Cuando la gente no deja su pecado, la maldad va a ir llenando su vida. Y si no deja ese camino de maldad, su generación va a ser afectada, porque dice generación de malignos. Cuando alguien se mantiene en su pecado, y se llena de maldad, va a provocar, va a producir una generación de gente con maldad, porque dice hijos depravados. Y obviamente dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces, como el pueblo no abandonaba el pecado, Isaías les dijo que ellos iban a ser derrotados y que iban a ser esclavos de Babilonia. Y eso es algo que queda bien claro en esta profecía. Y note qué fuerte, porque dice, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y aquí vemos que a causa del pecado, a causa de generaciones que se mantuvieron viviendo en el pecado, muchas veces nosotros caemos en esclavitud. Y esto espiritualmente hablando, porque en ellos fue algo literal, pero espiritualmente hablando hay mucha gente que lo pierde todo, porque dice, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Mire qué fuerte el juicio que el Señor les advierte que iba a venir sobre ellos. Entonces, habiendo establecido esta base, vamos a seguir viendo en este estudio eh, lo que el Señor nos dice. El pueblo de Judá tendría que atravesar 100 años de dificultad antes de la caída de Israel y 70 años de exilio. Mire, yo estoy convencida, y obviamente la palabra también lo dice, que ninguna adversidad nos llega por casualidad. La palabra de Dios dice claramente que la maldición nunca vendrá sin causa.
Pero antes de que llegue una maldición, el Señor advierte. Y tenemos que aprovechar, hermanos, que el Señor está advirtiéndonos para evitarnos un juicio severo, ¿verdad? Entonces, Dios los estaba llamando a un nuevo comienzo. Y eso es lo que el Señor quiere cuando nos habla del trabajo que está haciendo en este tiempo, de la preparación de la iglesia. Él quiere algo nuevo. Si nosotros nacimos de nuevo es con un propósito y todas las cosas están siendo hechas nuevas. El problema que nosotros tenemos es la resistencia. Nos resistimos a los procesos, nos resistimos a lo que el Señor está haciendo y caemos en murmuraciones y detenemos la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Yo creo que una forma de dejarse procesar es, bueno, Señor, estoy viviendo esta situación. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que estás formando en mí? Señor, yo voy a aceptar este proceso, yo voy a aceptar que me trabajes, que me transformes, pero quiero saber, Señor, claramente cuál es tu propósito en mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa para nosotros hoy en día el ser cautivos en Babilonia? La respuesta en realidad a esa pregunta es que hay muchos que ya están en Babilonia. Pero yo te quiero decir que si estás en alguna situación de cautiverio, hay esperanza. Primero, porque está la promesa que Él abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad, porque Él ha hablado de liberar al cautivo y este es el tiempo en que tenemos que aprovechar lo que el Señor está haciendo. Entonces, el Señor eh, quiere que nosotros entendamos que el enemigo puede utilizar todos los errores de nuestro pasado para que no logremos vivir la vida que Dios quiere. Ahora, ¿por qué tipo de vida para nosotros creen ustedes que murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué tipo de vida creen ustedes que quiere Dios para ti y para mí? Definitivamente quiere una vida en abundancia, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Esto ya lo vimos. Y aquí tenemos, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y a través de los años de ministerio hemos visto como mucha gente ha sido liberada, pero hemos visto también mucha gente que ha sido destruida, sacada del llamamiento que Dios le tenía, porque para eso viene el ladrón, para robar, matar y destruir. Pero no te dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y no nos vamos a cansar de repetir y repetir esta promesa porque es lo que el Señor anhela para nosotros. Y muchas veces nosotros estamos presos en el amor a los bienes materiales, presos en resentimientos, presos en la ira, presos en reacciones, cuando en realidad tenemos la promesa de que el Señor quiere que tengamos una vida en abundancia. Y para eso es que el Señor nos ordena que no estemos atrapados en el pasado, ¿verdad? Vamos a ver lo que significa la palabra abundancia. La palabra abundancia viene del griego perizos, que significa superior. Dios quiere que tú tengas una vida superior a la que tienen las personas que no lo conocen. Una vida extraordinaria, superada, fuera de lo común. Ese es el plan de Dios, que tú tengas una vida superior, extraordinaria, superada, fuera de lo común, que aunque venga la adversidad, tú te levantas y puedes mostrar que Dios ha hecho grandes cosas dentro de ti, que tus emociones no te gobiernan, que el que te gobierna tiene el poder de transformarte.
Esa es la vida en abundancia que el Señor desea. Y el enemigo quiere utilizar nuestro pasado cada vez que puede. Él quiere recordarnos y hacernos sentir que no hemos cambiado, que la obra que Dios ha hecho no ha funcionado, que tú estás estancado, que no has pasado de como estabas, pero tú tienes que creer que cada día Dios está haciendo algo cuando en realidad tú lo has deseado. Entonces, el Señor está trabajando para que alcancemos esa vida superior, extraordinaria, superada y fuera de lo común. Claro que nunca podemos olvidar el lugar de donde Cristo nos sacó. Eso es importante que lo tengamos presente, ¿verdad? Que nos recordemos lo que éramos, pero no con esa culpa ni con ese señalamiento que el enemigo nos hace del pasado, sino para glorificar el nombre del Señor. ¿Y cómo lo vamos a glorificar? Cuando somos testigos, cuando contamos cómo vivíamos y cómo estamos ahora. Eso es bien importante. Y es un mandato. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Hechos 10, 42, 43. Y nos mandó, esa es una orden, es un mandato, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Jesús, ¿verdad? Dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Miren, nosotros tenemos que tener claro que cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón al Señor, Él se olvida de nuestros pecados porque hay un poder que nosotros no vemos que borra inmediatamente nuestros pecados, que ya no están en el expediente, que ya no vamos a tener que dar cuentas porque quedó borrado, quedó eliminado. Y, y eso es algo que nosotros cuando experimentamos eso, empezamos a experimentar la libertad que podemos declarárselo al enemigo. Tenemos que testificar para que la gloria, el poder y la misericordia de Dios sea conocida. Hoy hay mucha gente viviendo en la cárcel de la culpa y pensando que no tiene solución, pero tenemos que testificar para glorificar a Dios. No podemos permitir que nuestro pasado eh, cargado de errores, definitivamente siga influenciando la manera que ahora pensamos, la manera en que Dios quiere que nos sintamos. Si nosotros dejamos que el enemigo siga mostrándonos los errores de nuestro pasado y haciéndonos sentir culpables, no estamos glorificando a Dios y estamos desvalorizando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa vida que nosotros vivimos en alguna época, obviamente fuimos sacados de una vida de errores, de una vida de pecados. Y esa vida tal vez era como una gran autopista que nos estaba llevando directamente al infierno. Pero el Señor tuvo misericordia y nos sacó de ahí. Y quiero que veamos lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De estas citas se agarran muchos para resistir la necesidad de restauración, la necesidad que tenemos de la liberación y la sanidad para poder ser restaurados, porque piensa que esto se hace en automático, pero esto es una promesa que estando en Cristo Él nos está haciendo, bueno, ya somos una nueva creación que Él está perfeccionando, pero lo que el texto original dice aquí es que las cosas viejas van pasando y que todas van siendo hechas nuevas. Lo que tú eras ayer, si te postraste ante Dios porque cometiste un error, porque hiciste lo indebido, hoy vas a ir mejorando porque el Señor está haciendo cosas nuevas. Repita conmigo, Dios me está haciendo nuevo. Amén.
Entonces tenemos que tener claro que Cristo vino a este mundo de maldad para sacarnos de esa maldad, para trasladarnos de las tinieblas en que está el mundo al reino, dice, de su amado Hijo. Y fíjense que, bueno, en varias ocasiones yo les he dicho que tenemos que tener mucho cuidado con la manera en que pensamos, porque la manera en que nosotros pensamos va a afectar nuestro corazón. Y aquí tenemos otro mandato que muchas veces lo hemos visto, que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros dejamos que esos pensamientos obsesivos, esos pensamientos que no nos dejan salir de la cárcel del enojo, del dolor, del sufrimiento, nos controle, eso va a bajar al corazón y nos va a mantener con el corazón adolorido, herido. Hay personas que hasta físicamente tienen problemas de corazón porque no han permitido que el Señor sane y no han tomado la decisión de que el Señor les vaya sanando esas áreas que el enemigo toma para manejarlas a su antojo y mantenernos cautivos. Entonces, si nosotros pedimos sanidad de acá, automáticamente el Señor nos va a sanar el corazón. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? El Señor también está haciendo énfasis en que si nosotros tenemos pensamientos pecaminosos, tenemos que cuidarlo, como de desánimo, de apatía, o nos deprimimos con frecuencia. Eso se va a reflejar en nuestra manera de ser y de comportarnos con los demás. No crea que es fácil convivir con alguien que es apático, convivir con alguien. Mire, yo en la administración les he escuchado tanto dolor en las personas que conviven con personas amargadas o apáticas. Y qué triste que en vez de ser nosotros personas que estemos llevando la presencia de Cristo, estemos llevando la amargura a donde quiera que vayamos y la andemos contagiando. Porque eso es lo que dice la Escritura, que muchos son contagiados de amargura si nosotros no dejamos que el Señor nos procese, ¿verdad? Entonces, si nosotros le estamos permitiendo al enemigo que nos ministre pensamientos de acusación, que nos mantenga concentrados en esos errores que cometimos, pues nunca vamos a llegar al lugar donde Dios quiere, ¿verdad? Entonces, eso es exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel en ese entonces, ese pueblo que Dios había liberado. eh, Después de más de 400 años de esclavitud en Egipto. Fíjense qué glorioso fue eso, y cuando uno lo lee en el Éxodo, cómo se habrán sentido ellos. Y sin embargo se dejaron tomar el corazón y la mente y empezaron a hablar, ¿verdad? Y a seguir camino a la libertad, pero presos en el desierto. Entonces, el enemigo fue el que detuvo el progreso de ese pueblo con lo mismo que detuvo a sus antecesores en el desierto. Si algo está en la mira del enemigo, es el pueblo de Dios desde siempre. Y lo podemos ver cómo persiguió al pueblo que salió de Egipto, y al que ya estaba liberado de la esclavitud de Egipto, lo siguió oprimiendo, lo siguió desviando, lo siguió manipulando y manejando para llevarlos a la adoración de los Baales y apartarse de Dios. Entonces nosotros no podemos permitirle al enemigo que nos detenga. Llevamos un proceso, llevamos un camino, ¿verdad? Y el Señor nos habla muy claramente a través del apóstol Pablo aquí en Romanos 12:2. Uy, hoy estoy. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Esta traducción me gusta mucho. Dice, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar.
Eso es algo que el Señor tiene que cambiar, pero a veces es como quererle dar vuelta a un resorte. Solo Él lo puede hacer. Dice, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ya no podemos vivir como vive todo el mundo, porque el Señor ha venido para darnos una vida superior. Continuando con el estudio, vemos lo que nos dice aquí la palabra nuevamente. He aquí que yo hago cosa nueva. ¿Qué es lo que quiere decir Dios aquí? Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida y lo quiere hacer a partir de hoy. Hoy el Señor a través de esta palabra está haciendo una renovación en tu mente que es necesaria para que avancemos, que es necesaria para vivir esa vida superior. Jesús, a pesar de todo lo que le decían, de todo lo que le hacían, los insultos, las burlas, las trampas que le pusieron, él tenía una manera de pensar superior, que es la que quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Una manera de pensar superior. Y miren cómo dice después, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Miren, esto es promesa de Dios. Esto nos deja saber que Dios obrará, no importa la situación que hemos estado viviendo hasta hoy. Cuando cambiemos la manera de pensar, vamos a entender, eh, vamos a poder ver de manera diferente lo que hemos estado pasando. Y entonces vamos a salir pronto, porque cuando esto nos sea revelado, entonces vamos a ir saliendo del proceso en el que tal vez hemos estado viviendo. Mire lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy hay mucha gente que, como Moisés, está enterrando sus pecados en la arena y justificando las cosas que hacen. Ah, es que yo, pues Dios me conoce y Dios sabe que yo no lo quería hacer, pero es necesario que lo haga. Y todo este tipo de cosas, ¿cómo podemos esperar que Dios nos bendiga si estamos encubriendo, estamos escondiendo? Y prosperar es una palabra que nos indica de ir subiendo de nivel en todas las áreas. Cuando hablamos de prosperidad no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de alcanzar niveles espirituales altos, que es lo que el Señor quiere, que su iglesia alcance lugares altos de autoridad, posiciones que cuando vean a un cristiano la gente sienta la presencia de Cristo y se quede pero impactada por lo que tú llevas, por esa presencia de Dios que tú llevas, ¿verdad? Entonces, ninguno de nosotros puede recibir bendiciones si continúa caminando en la autopista de la comodidad, del pecado, de lo que lo está separando de Dios. Entonces, en el versículo 19 del pasaje de Isaías, cuando dice, no la conoceréis, ¿por qué cree usted que el Señor hace esa pregunta? El Señor hace esa pregunta para que nosotros nos demos cuenta que cuando continuamos en el camino de desierto que nos aleja de Dios, no vamos a saber reconocer las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros a diario. Y yo quiero que usted se pregunte en este momento algo. ¿Con qué ha bendecido Dios su vida hasta el día de hoy? Y a veces yo he hecho esta pregunta y me dicen, es que yo siento que Dios no me ha bendecido, pero yo le voy a decir algo. Cuando la gente está en proceso, sienten que Dios no los está bendiciendo, ¿verdad? Pero si
usted está pensando así, reprenda ese pensamiento porque ese pensamiento viene del diseño del Seol y no del diseño que Dios tiene para usted. Solo pregúntese en este momento. Y te voy a decir tu primera bendición. La primera bendición es que estás aquí presente, estás oyendo, tienes oído, tienes vista. Eso es algo que a veces no valoramos. Obviamente, este día te despertaste, ¿verdad? Eso es una bendición. Tal vez la primera bendición que recibimos en el día es cuando despertamos bien. Ahora pregunto, ¿en este momento tienes ropa? ¿Estás vestido? ¿Quién te dio esa ropa? ¿Tienes techo? ¿Tienes comida? ¿Ya desayunaste? ¿Almorzaste? ¿Tienes algo en tu alacena para comer? Seguramente sí. Ahora te voy a decir otra bendición. Estás viendo esta transmisión por una computadora o por un celular. Esa es una bendición que tú lo tengas. Puedes decir amén, ¿verdad? A veces uno, bueno, aquí les va otra bendición. ¿Oraste hoy? ¿Pudiste alabar a Dios? Y otra bendición eh, que te digo hoy, te está bendiciendo la palabra del Señor. El poder estar escuchando su palabra mientras alguien está en el camino, en la autopista que lleva hacia el pecado, tú estás aquí oyendo algo que te edifica. Aunque tú no lo veas, está edificando tu vida y está haciendo una obra dentro de ti. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en nuestra vida hoy? Y vamos a ver lo que la palabra nos dice. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Estas fueron palabras de consolación para el pueblo de Judá. Dios le dijo que él nuevamente los iba a volver a librar de la esclavitud, que él nuevamente los iba a guiar, y esas palabras hoy nos hablan tan fuerte como habló a ellos. No importa que él haya tenido que procesarte, él dice que otra vez va a abrirte camino en ese desierto y ríos en la soledad, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios quiere abrirnos un camino. Y miren, cuando nosotros confiamos y le creemos, se aceleran los procesos, ¿verdad? Él quiere que nosotros podamos atravesar ese desierto de depresión, de desánimo, de apatía y entrar a esa vida superior, a esa vida extraordinaria que el Señor nos ofrece. Entonces, hoy vamos a ver cuando Él dice que va a abrir un camino nuevo en ese desierto y ríos en la soledad. Es que mire, cuando dice que abrirá ríos en la soledad es una cárcel. La soledad es un espíritu, no es solo una emoción. Puede empezar como una sensación, pero si nosotros le damos paso, vamos a entrar en el cautiverio de la soledad. Y nosotros no podemos permitirle al enemigo que nos desvíe del camino que nos lleva hacia el Padre Celestial, ¿verdad? En ese canto de Jesús, Adrián Romero dice que andaba en el desierto sin rumbo y sin dirección. Pero nosotros sí tenemos un rumbo y tenemos una dirección, ¿verdad? Entonces, cuando una persona cae en pecado, automáticamente se separa de Dios y esa es la soledad que se puede llegar a experimentar. Entonces, dependiendo de la situación que nosotros estemos viviendo, yo les voy a dar algunos síntomas de la persona que está en soledad y son algunos, no todos, pero uno es sentirse aburrido. Cuando tenemos una vida superior, una vida extraordinaria, el aburrimiento no cae.
También hay cansancio, hay gente que se siente excesivamente cansado, puede estar cautivo por la soledad. Algo que le apartó de Dios no se ha puesto a cuentas. También sentirse desesperado y amenazado sin motivo, no dormir bien, estar físicamente inactivo, esos son síntomas de que en algún momento algo declaramos y eso nos separó de Dios. Hay gente que dice es que Dios a mí no me responde, Dios a mí no me oye y eso nos separa y nos mete en ese cautiverio de la soledad. Pero está la promesa que dice que Él abrirá ríos en la soledad. Entonces, en un sentido figurado, abrir ríos en la soledad es llenar todo vacío. Donde entra el agua lo llena todo. Y el agua puede llenar cualquier vacío por grande que sea. Y cuando decidimos dejar el mal camino y volvernos a Dios, Él llena todos los vacíos que nosotros podamos tener. Eso es algo que mucha gente hoy está buscando y no lo alcanza. Y nosotros tenemos que saber que Dios está trabajando con propósito. El Señor quiere sacarnos de esos estados de soledad, esos estados a los que entramos cuando nos apartamos de Dios. Entonces, las advertencias del profeta, como a veces hoy en día, en ese entonces cayeron en oídos sordos. Y a veces el enemigo cierra nuestros oídos para que estemos oyendo, pero no escuchemos lo que Dios nos quiere hablar directo al corazón. Y eso es lo que el Señor me hace sentir en este momento, que Él no quiere que esta palabra se quede en el olvido, sino que se quede grabada en tu corazón, porque Dios es un Dios que está trabajando en ti con propósito, con el propósito de perfeccionarte para que alcances todo lo que Él ha diseñado desde el principio de la creación para el ser humano. Tuvo que venir Cristo para retomar ese diseño, para que nuevamente tuviéramos la esperanza de llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, pregunto, ya para ir terminando, ¿te domina todavía alguna pasión o mala actitud? A veces creemos que estamos en santidad porque sexualmente somos puros, pero cuando guardamos resentimientos viejos, cuando guardamos enojos y nos controla la ira, nos controla la violencia, cuando sentimos, insultamos, cuando sentimos, somos groseros, el Señor nos quiere sacar de ahí, porque no estamos manifestando su esencia, no estamos manifestando lo que es Él. Y yo quiero que meditemos para terminar, para ir terminando en lo que el Señor nos dice acá. He aquí que yo hago cosa nueva. El Señor te quiere renovar. El Señor te quiere bendecir. Si tú todavía tienes actitudes que desde que comenzaste a vivir la vida en Cristo no has podido dejar, el Señor te promete que puede hacer algo nuevo, pero está esperando que tú y yo nos rindamos, que ya no estemos rendidos a esas pasiones que nos gobiernan, que si nos dicen algo, no nos sintamos comparados. Eso es señal que no hemos sanado de lo que vivimos en el pasado. Que si nos dicen, nos toca vivir algo difícil, pensemos que Dios no nos ama porque tal vez de niños no nos sentimos amados por nuestros papás. Todo eso es lo que Dios está trabajando y haciendo de nuevo. Dios ha prometido hacernos nueva criatura. Y la nueva criatura es la que va a heredar las promesas, es la que va a heredar todas las bendiciones. Así que, hermano, en esta hora, eh, pues lo que siento en mi corazón es que tú te rindas al Señor.
que si estás viviendo una adversidad es porque seguramente no estás listo. Algo el Señor está queriendo que cambiar en tu vida, como cuando las que somos amas de casa agarramos una olla manchada, ¿verdad? Y estamos, dale, que dale, que dale, que dale, porque la queremos dejar nítida, queremos que sirva. Y yo no sé si usted es persistente, pero a mí a veces me entra y quiero quitar la mancha y hasta que lo logro, ¿verdad? Aunque tenga que usar muchas veces esas esponjas metálicas en las ollas de aluminio, ¿verdad? Y el Señor a veces tiene que utilizar métodos que para nosotros tal vez son duros, pero también durante ese proceso tenemos que saber que el Señor tiene sus tiempos de descanso, tiene sus momentos en que habla nuestro corazón cuando estamos siendo procesados. Así que yo te hablo hoy, si tú has estado viviendo procesos difíciles, o que no has sentido avance, que la palabra de Dios es verdadera. Y cuando Él dice que hace cosa nueva, es porque está transformando tu vida a que alcancemos ese nivel superior, esa vida extraordinaria, que es lo que significa la vida en abundancia. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor eh, que podamos ser dóciles, ¿verdad? Que podamos entender que todo lo que estamos viviendo está obrando para bien. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Yo sé que hay muchos de mis hermanos que están viviendo situaciones difíciles, problemas que no se esperaban, pero tú, Señor, eres Dios y quieres hacer cambios en nuestro carácter, en nuestro corazón, quieres sanar esas heridas que todavía nos causan dolor. Esas palabras que tal vez no son tan viejas, pertenecen al pasado, pero ayer ya es pasado. Y tal vez esas palabras que te dijeron ayer o la semana pasada o hace un mes y que te hirieron, te lastimaron. Deja que el bálsamo de Dios caiga sobre tu corazón y decídete a entregárselo, y cuando entregues algo ya no lo vuelvas a buscar. Padre, hoy queremos entregarte el dolor que nos causó ese desaire, ese desprecio, ese insulto, o simplemente esas palabras descuidadas que lastimaron nuestro corazón. Todo lo rendimos a ti, Señor, porque anhelamos vivir esa vida extraordinaria, esa vida de abundancia por la que nuestro Señor Jesucristo padeció inimaginablemente para nosotros. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque tú proveíste, Señor, la salida para el juicio en el que automáticamente caemos cuando nos apartamos por nuestro pecado. Gracias por habernos sacado de la vida de tinieblas y darnos ahora la oportunidad de vivir una vida extraordinaria. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser testigos tuyos y llevar presencia, Señor, que a donde quiera que nosotros vayamos, a través de nuestro comportamiento y nuestro testimonio, las personas puedan ver a Jesucristo. Si alguna persona, algún invitado, alguna persona es primera vez que escucha esta enseñanza y nunca le ha rendido su corazón a Jesucristo, este es el momento para que tú le digas: Señor Jesús, yo me rindo delante de ti. He luchado en mis fuerzas, pero reconozco que he estado apartada. Y por eso te pido, Señor Jesús, que perdones todos mis errores y todos mis pecados. Que vengas a mi corazón, que a partir de hoy guíes mi vida y que seas mi Salvador y mi Señor. Gracias te doy, Señor, en esta hora, eh, por lo que estás haciendo, por lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Quizás es palabra que usted había escuchado muchas veces, citas bíblicas que ha oído en muchos mensajes,
pero Dios habla con propósito y dile que te muestre cuál es el propósito que tiene para tu vida, porque estoy segura que es un propósito de gran bendición. El Señor me los bendiga, hermanos, y los esperamos el domingo 10:30 de la mañana. Llegue a gozarse en la presencia del Señor. Que Dios me los bendiga y que tengan felices sueños, que descansen, mis amados.